Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos pela participação neste webinar. É um webinar organizado em conjunto pelo Lisbon Public Law, Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e também pela Rede Internacional de Bienes Públicos. A Rede Internacional de Bienes Públicos é uma rede ibero-americana que se dedica ao estudo dos direitos dos bens públicos, composta por professores de vários países da Europa e também da América Latina. Hoje temos o privilégio de ter connosco o professor Orlando Vignolo, que é professor da Universidade de Piura, que é doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Saragoça, que é um dos mais insignes e mais distintos administrativistas peruanos, com muitos contactos com Portugal, nomeadamente de natureza familiar, que vai fazer uma apresentação em castelhano, mas naturalmente na audiência todas as pessoas conseguem perceber, as pessoas portuguesas conseguem perceber o castelhano. Para as pessoas da rede, queria um saludo muito especial para os membros da Rede Internacional de Bienes Públicos, para Julián Pimento, que é coordenador, para Gerardo Alvarez também, para Jorge Passão, que é secretario general da Rede de Bienes Públicos. Y entonces Orlando va a hablar sobre dominio público y dominio privado municipal. Y Orlando, cuando quieres, puedes empezar. Muchísimas gracias, Joao. Muchísimas gracias también al centro que diriges, a Jorge Pacao por la invitación a este webinario de dominio público municipal. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes a la distancia, de poder compartir algunas reflexiones sobre esta categoría tan interesante, también de estar con mi amigo y colega Julián Pimiento, con Gerardo Álvarez, que seguramente nos acompañará luego, y con todos los colegas administrativistas de Portugal, que como bien dice Joao, tengo una relación familiar, porque un familiar mío, bueno, de mi esposa, vive en Porto ya hace tiempo y he tenido la posibilidad de siempre ir a sus hermosas ciudades, y por ahí voy a partir, ¿no? Porque el dominio público municipal en el fondo tiene que ver con la construcción de las ciudades, el desarrollo de estas, la ejecución urbanística, y también con lo que implica los temas más cercanos a los ejercicios de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Está íntimamente ligado al disfrute de varios de ellos. Entonces, quisiera que estas explicaciones se basen fundamentalmente en eso, evidentemente trayendo algunas consideraciones especiales que puede tener el derecho peruano. Dicho esto y los agradecimientos, debo decir que la teoría de los bienes municipales en Perú es en el fondo los conceptos fundamentales de los bienes públicos. En Perú existió mucho antes regulación sobre los bienes municipales, a partir incluso del desarrollo de la República al inicio, que la propia ley de sistematización que muchos colegas sudamericanos conocen como la ley de bienes estatales, que surgió muchas décadas después, cuando ya el Estado estaba cimentado y evidentemente tuvo la necesidad de poder plantear una legislación avanzada para poder acometer varios elementos, sobre todo desde la perspectiva predialística, inmobiliaria, que es en el fondo lo que ha ligado mucho al públicos en Perú. Pero valgan verdades, y en esto tengo un trabajo que publiqué hace algunos años atrás, los bienes municipales son el tubo de ensayo con el cual se empezó a construir la teoría de los bienes públicos, merced a dos consideraciones. Primero, los fundamentos históricos que tiene cada país. En el caso peruano, como vamos a ver, el desapego hacia las reglas españolas de fundación de ciudades y otros creó una necesidad de tener regulaciones locales sobre bienes de la ciudad. Y en segundo lugar, porque no se tenía claro estos conceptos al inicio de la República para entender el valor de los bienes que podían ser gestionados, administrados y generados aprovechamientos a partir de las administraciones del Estado que eran nacientes en ese momento. Pero hay un tercer fundamento que nunca se debe olvidar cuando uno habla de bienes municipales. Las administraciones locales en el fondo son la base de la pirámide sobre la cual se organizan todas las administraciones en nuestros países. Las municipalidades o los ayuntamientos españoles son en el fondo las partículas básicas sobre las cuales se produce la subsidiariedad territorial, y evidentemente a partir de este principio tan relevante, esas administraciones locales tienen que tener una cantidad de bienes para poder cumplir con los servicios municipales y el ejercicio de potestades que les corresponde. En el fondo, esto hace surgir algo que creo luego se toma en el Perú
para el desarrollo de las organizaciones, que es la idea de tener una garantía patrimonial pública mínima. Es decir, no se pueden crear administraciones públicas sin tener una porción mínima de bienes que puedan ser destinados para el ejercicio de las potestades y el cumplimiento de sus fines públicos. Esto claramente abre un tema interesante y muy ligado en la actualidad a, por ejemplo, lo que tienen los españoles sobre la ley de patrimonio público, la idea de activos y derechos mezclados junto con bienes, que es en el fondo las tendencias actuales que están surgiendo y que en el caso peruano ya se tenía en algún momento a través de los bienes municipales. Entonces son tres grandes fundamentos para entender por qué estos bienes son tan singulares. Un fundamento histórico, un fundamento propiamente desde la organización y un fundamento basado evidentemente en las necesidades de cubrimiento de los ciudadanos que se ubican dentro del concepto ciudad, que es un elemento central para poder tener a los bienes municipales como un instrumento de servicio tanto a los pobladores como a la propio concepto indeterminado de ciudad. Partamos por lo primero. Históricamente el Perú fue uno de los virreinatos más importantes del Imperio Español. Es considerado el segundo detrás de la Nueva España en México, en el actual México. Y alrededor de ese virreinato se construyeron múltiples espacios que en la actualidad pueden considerarse como parte de la herencia española. Todo el desarrollo de las grandes ciudades de costa como Trujillo, Arequipa, la propia Lima y evidentemente la transformación barroca del Cusco surgió de esa época. También la creación de ciudades en la sierra y parte de las avanzadas en la selva tienen que ver con ese bendita herencia que nos ha dejado los españoles de hacer ciudad como un elemento aglutinador de las posibilidades de la civilización. Eso no significa que no existan ciudades prehispánicas, ¿eh? En Perú hay muchísimas que se pudieron construir previamente y que hasta ahora subsisten, ¿no? Hay algunas, sobre todo en la parte andina, donde todavía se puede notar esa fórmula diferente de hacer ciudad que tenía las civilizaciones prehispánicas. Pero en cualquier caso, el ingreso de esta idea y de las reglas de ciudad que impusieron los españoles, que luego incluso llevaron a la creación de sancionadores cuando se fundaban mal estas, llevaron aparejado una porción de bienes que siempre tenían que aparecer. Tenía que existir un acueducto, tenía que existir formas para el abastecimiento del agua, muy parecido también las formas de los dameros y evidentemente las plazas públicas, que fueron quizás el gran espacio en donde se juntaban las personas para ejercitar libertades de diversa índole, principalmente económicas y de reunión. Y luego, claramente, algunos establecimientos públicos clásicos en la versión más francesa, como las iglesias, catedrales, espacios para las administraciones y los establecimientos en general del poder político, y evidentemente cuarteles y otros. Todo esto aparejado a una idea bien importante de la cuadrícula que permitió también la coexistencia de esos primeros bienes municipales con propiedad privada. Toda esa fórmula, aunque los extremistas en Perú digan que no existe, fue trasladado a las primeras leyes municipales de la República. Cuando se produce la independencia peruana, que fue muy cruenta acá, debido a que acá era el centro del poder español y que buena parte de los peruanos de esa época no querían salir del esquema imperial español, porque evidentemente vivían en una posición privilegiada frente al resto de virreinatos y capitanías generales. Los intentos independentistas en Perú partieron de las ciudades del norte, principalmente las que se ubicaban en la Intendencia de la Libertad, y en esos espacios empezaron como una forma de reacción frente a esas leyes de creación de fundaciones y de mantenimiento de bienes públicos a crearse las primeras regulaciones locales. Particularmente la Municipalidad de Trujillo tiene dentro de sus archivos ciertos elementos interesantes de cómo se tenía que regular de nuevo todos los bienes locales para ponerlos a disposición de la nueva formación que estaba surgiendo a partir de la caída del Imperio Español, que era la República Peruana. Es en esa legislación de 1824 aproximadamente, entre 23 y 24 se empieza a gestar esa legislación en Trujillo, se empieza a dar los primeros pasos de lo que, por ejemplo, se considera como parte del concepto de bien municipal, es decir, un bien aprovechable, una cosa aprovechable, apropiable material y jurídicamente, que pudiera destinarse para usos públicos. El bendito concepto de uso público aparece y es claro que es un elemento distintivo para este tipo de titularidades distintas, de estas titularidades que evidentemente se extraen del mundo privado, se extraen del mecanismo del comercio y se establecen como cuestiones extra comercio protegidas por algunas condiciones que en ese momento no eran constitucionales, porque eso aparecería algunos años después.
Cuando ya la independencia se consolida entre 1823 y 26, el 26 se va a la última guarnición española que hubo en Sudamérica, que parte del Callao hacia la península, esperando, hay una historia muy bonita ahí detrás del Real Felipe, sobre la idea de que ese Real Felipe tuvo que ser demanializado para no ser destruido por parte del Ejército Libertador, porque tenían miedo de atacar una de las principales fortalezas militares, establecimiento público, que existía en Lima para proteger la costa de Lima. Se logró la capitulación de Rodil y parte de la última guarnición, y ahí es donde se termina por consolidar la idea de que se tiene que extender la regulación de bienes municipales hacia el resto del país. Y las ciudades que ingresan en la República, que se van consolidando a través del Estado unitario, manteniendo el mismo esquema territorial que dejaron los españoles, toman esta idea que surgió en Trujillo de tomar una regulación mínima, interesante, básica sobre los bienes locales, que al menos clasificara, diera un contenido conceptual mínimo, como el que ya he señalado, y de alguna manera ligara esto a los intereses públicos locales. Todo esto se mantuvo casi inalterable durante todo el siglo XIX, hasta que empezaron a aparecer las primeras legislaciones orgánicas de municipalidades. Y ese es el segundo gran fundamento de los bienes locales. Todo el elemento de construcción de los bienes municipales no se puede entender sin las peculiaridades que tienen las organizaciones municipales. Las municipalidades son preestatales en Perú, son anteriores al Estado. Se consideran como parte de un desarrollo que incluso tiene muchos más centurias, con lo cual tienen experiencia y memoria institucional previa. Cuentan además con servicios locales que son casi universales en el mundo occidental: los servicios de agua y abastecimiento, los servicios clásicos de limpieza de excretas, limpieza pública en general, y evidentemente todos los servicios que tienen que ver con la transformación del suelo, que han sido claves para poder generar el asentamiento permanente de las personas. Por ende, los bienes municipales se construyen instrumentalmente para permitir esos servicios locales. Hay ahí una especie de previsión o de uso instrumental del bien municipal exclusivamente para poder brindar esos servicios. Y mientras más se expanda la municipalidad, más bienes locales se tienen que utilizar, entre ellos, evidentemente, la transformación del suelo público, que es un elemento que también entra en el esquema prestacional que tienen las administraciones locales. Por tanto, prestaciones y bienes municipales están muy ligados desde siempre y evidentemente entran en esquemas que tienen que ser tratados, y de cierta manera las legislaciones locales siempre han recogido esta idea, ¿no? En tanto sirvan para servicios públicos, puede surgir sobre los bienes locales la posibilidad de demanialización vía acto administrativo o norma, que eso se recogió muchos años después. Pero además las organizaciones locales tienen un alcance territorial acotado, no abarcan y no necesitan el uso intensivo de bienes, sino de ciertos bienes. Quizás los bienes más de corte inmobiliario sean los más necesitados por parte de las organizaciones locales, sobre todo para poder brindar infraestructuras de ese estilo, ¿no? En la actualidad. En esa época, quizás las cuestiones más básicas ligadas al establecimiento y a la posibilidad de tener espacios para el desarrollo de cierto tipo de infraestructura básica, ¿no? Sobre todo en el tema de acueductos y el traslado del agua y otros. Entonces, pero más allá de todo eso, las municipalidades han cumplido un papel fundamental a través de los servicios y el ejercicio de sus potestades para cubrir necesidades vitales de la población. Y esto incluso se mantiene hasta ahora en el rasgo diferenciador de los bienes municipales. ¿Por qué? Porque estás hablando del cubrimiento de la manutención, del cubrimiento de la posibilidad de la higiene pública, del cubrimiento de la posibilidad de que las personas puedan tener un desarrollo psicosomático en espacios determinados, de la recreación y los aspectos ligados al mundo lúdico del ciudadano, de la libertad personal para caminar, la vía pública, que es quizás el bien público más reconocido que tenemos en la actualidad en el mundo municipal. Creo que en todos lados se le considera en la clasificación de importancia para las necesidades vitales del ciudadano como el más importante, porque sin vía pública realmente no hay ciudad y no hay la posibilidad del desarrollo de varios derechos constitucionales. Es tomado por parte de la municipalidad como un elemento central de su patrimonio público, y es más, la inversión que se hace desde antes y ahora para poder hacer ciudad desde la vía pública siempre fue considerado como un elemento de importancia por las regulaciones locales peruanas. Es más, no se puede construir ninguna ciudad si es que antes no se tiene trazada esa vía pública, que es el elemento clave para poder marcar por dónde va a discurrir las obligaciones de demaniales y también por dónde va a discurrir las posibilidades de compatibilización de las libertades que se ejercitan dentro de la vía pública. Entonces,
está claro que necesidades vitales, bienes públicos y servicios municipales quedan enlazados y por eso eso marca la definición final del bien municipal. Se le considera bien municipal de dominio público en la actualidad solo y a partir de que ese bien de titularidad pública y de una demostración de origen ilícito sirve necesaria y utilitariamente a obligaciones demaniales, a obligaciones de dominio público o de interés público que sean cualificadas previamente por ley o por acto administrativo, incluyendo dentro del concepto ley en sentido amplio a ordenanzas, que en el caso peruano es una particularidad porque las ordenanzas pueden tener rango de ley, tienen rango de ley, y solamente pueden ser revisadas a través de acciones de inconstitucionalidad. Una rareza peruana que está en nuestra Constitución y que creo que en otros países europeos no pasa, y evidentemente en los países cercanos tampoco, porque las ordenanzas en el fondo no podrían ser acometidas como normas legales territoriales. Son normas con rango de ley que tienen una particularidad de impugnación, pero no deberían ser consideradas así. Hay una fuerte crítica en la doctrina peruana sobre esto y la necesidad de poder revalorizar la ley nacional frente a este tipo de dispositivos. Pero más allá de eso, una ordenanza podría declarar la demanialización de ciertos bienes dentro de las localidades peruanas para poder ser considerados como bienes demaniales. Pero lo que importa ahí, y eso conecta ya con el mundo actual, es la visión utilitaria que existe de esos bienes. Un bien tiene que ser determinado de esa manera, no solamente por el origen, tiene que ser determinado de esa manera como manda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, a partir de la utilidad permanente y el servicio que tenga ese bien respecto al interés público, que tiene que ser, como manda nuestro alto tribunal, directa e inmediata, con lo cual es demostrable, es comprobable y en donde se involucra en ese servicio directo e inmediato del bien al interés público a un montón de derechos constitucionales que se sirven también de ese bien a partir de sus funcionalidades, tanto sociales como económicas, ¿no? Entonces, todo eso queda marcado en la demanialidad. La demanialidad, por tanto, no es estática en Perú. La demanialidad tiene que ser comprobable de manera dinámica porque los bienes no siempre están en el mismo sitio respecto a esa funcionalidad. Y en el caso de los bienes municipales es abiertamente así. Quizás hay algunos más estáticos como las vías públicas, ¿no? Que se mantienen siempre perennes en espacios trazados para ser elementos que permitan la libertad de locomoción y las libertades económicas y también el proyecto de vida. Pero está claro que otro tipo de bienes como los establecimientos públicos pueden variar en el tiempo, porque en el fondo los bienes también mutan, también cambian en su funcionalidad y en el caso de los bienes de dominio público municipal, esto sucede todo el tiempo, merced también al recojo actual que tiene nuestra legislación de la llamada cláusula del progreso tecnológico, ¿no? Que surgió en los bienes estatales y ha ido introduciéndose lentamente al mundo municipal para tratar de obligar a que las administraciones locales siempre estén reclasificando la demanialidad de sus bienes y evitar un uso excesivo, antijurídico, de estos condicionantes actualmente constitucionales y de alguna manera también evitar también que las administraciones se salgan de los esquemas normales, de las reglas del mercado que a veces tienen cuando asumen obligaciones privadas, generando la demanialidad como una especie de protección antijurídica de su patrimonio, ¿no? Es un elemento que si quieren lo podemos conversar al final, pero es un uso, digamos, excesivo y antijurídico cuando no se tiene esta visión dinámica de la funcionalidad efectiva que genera un bien respecto al interés público y a los servicios, ¿no? Pero más allá de todo eso, surge el tercer fundamento, ¿no? De los bienes municipales, en el caso peruano, que es la ciudad. Aunque no hemos tenido en nuestra legislación, a pesar de haber sido depositarios de las enormes reglas urbanísticas españolas de su momento, no hemos sido los mejores en Sudamérica en este campo. Yo debo decir con toda sinceridad que Chile y Colombia nos sacan varios cuerpos de ventaja en legislación urbanística y que creo que Perú tiene que hacer ese cambio en los próximos 5 años porque es el salto definitivo a lograr establecer proyectos de vida de urbanitas mucho más serios, ¿no? Y de hacer mejores ciudades, porque yo creo también que las ciudades de Colombia y Chile y las propias ecuatorianas son mucho mejores que varias de nuestras ciudades, a pesar de que son más jóvenes, incluso algunas de ellas. En el caso peruano, sí que ha existido una fuerte atención en tratar de ligar a partir de una legislación actual, no tanto las legislaciones históricas, no las más actuales, que viene del mundo del Parlamento Nacional, el espacio público, de tratar de darle un sentido jurídico a la ciudad para ligarlos con los bienes municipales. Y esto, aunque pareciera un tema
más teórico, más propio de nuestro campo, en donde claramente tendríamos que estudiar esas relaciones ciudad con bienes municipales para poder buscar estas cuestiones que ya he señalado de funcionalidad, de rentabilización, ¿no? De protección para, ¿no? Una protección utilitaria del bien dentro de los espacios del dominio público. La introducción del fenómeno del espacio público ha servido en Perú para que varios de esos bienes municipales ganen una forma de tutela que antes no existía, que es la idea de la tutela registral, que es un elemento que a mí me parece formidable, porque de alguna manera, aparte de todas las protecciones jurídicas que te da el ser un bien de manial municipal, y un bien de manial estatal o regional, da lo mismo en cualquiera de las administraciones territoriales, que ya vienes con los condicionantes de inembargabilidad y otros que ustedes conocen muy bien, que están en casi todas las constituciones occidentales. En el Perú, el ingreso del espacio público y su declaración ha permitido una gran ventaja en los bienes municipales, que es su clasificación, listado y registrabilidad. Su clasificación como espacio público junto con otros bienes de dominio privado te permite de alguna manera mantener ese nivel de coexistencia que tienes que tener en la actualidad entre el bien municipal y la propiedad privada, que es un elemento interesante para que mutuamente ganen formas de servicio a los ciudadanos, que me parece importante, porque el espacio público en el fondo no es una categoría de titularidad en Perú, no es una categoría que demuestre tampoco de manualidad, es una categoría funcional que permite reunir bienes para poder mostrar espacios de la ciudad, sectores de la ciudad en donde puedan tener otro tipo de funcionalidades, pero no resume de ninguna manera ningún tipo de acercamiento a la teoría del dominio público. Eso por un lado. Entonces, te permite una coexistencia más pacífica entre bienes municipales y, evidentemente, los bienes de dominio privado propiamente de los particulares. Eso por un lado. En segundo lugar, luego de haberlo clasificado, listas los bienes municipales como bienes municipales del espacio público. Eso de alguna manera te segmenta dentro del conjunto de bienes, aquellos que son propiamente de titularidad municipal y que tienen que tener una especial atención por parte de las administraciones locales para justamente permitir la coexistencia y permitir también todas las funcionalidades que vienen aparejados al espacio público. Pero por último, quizás lo más importante de esa ley respecto a los bienes municipales y en general de la ley misma, porque luego de eso es una ley bastante más declarativa y poco profunda, es que esos bienes pasan al registro público: parques, jardines, elementos botánicos, bosques urbanos, plazoletas, espacios de protección cultural, bienes de titularidad, todos esos bienes de titularidad cultural también municipal, acueductos antiguos, todo eso se lista y pasa a ser registrado e inscrito por el registro público, creando un elemento central de seguridad y un efecto erga omnes que creo que es solamente predicable al registro. No existe por acto administrativo, ni siquiera por norma, esa condición que da la inscripción registral en Perú de ser conocido por todos y de prácticamente hacerlo inmune a cualquier tipo de posesión material ilícita o incluso de cualquier tipo de tráfico de bienes que pueda existir, que en el caso sudamericano es bastante alto. La informalidad en la gestión inmobiliaria en general es bastante dura. También puede servir esta protección, por cierto, de tutela registral para bienes muebles municipales, que han sido entregados también dentro de ese esquema. Y por tanto se ha producido, a partir del concepto de ciudad y el uso del espacio público, un elemento de favorabilidad para proteger a los bienes municipales y me parece también generar una especie de seguridad de al menos un sustrato mínimo por ciudad que tendría que quedar protegido de cualquier tipo de ejercicio disfuncional del derecho a la propiedad y evidentemente también del uso desmedido que puede hacer en las luchas competenciales la administración del Estado sobre esos bienes municipales para tomarlos para sí, transformarlos en la titularidad pública y volverlos y destinarlos a otros intereses públicos no locales. Con lo cual también queda segmentado y prefijado la idea de que esos bienes municipales registrados quedan sometidos exclusivamente a la salvaguarda del interés público local. No pueden ser destinados a otra cosa siempre que la propia municipalidad defina lo contrario y bueno, empiece todo el proceso para sacarlo de la inscripción registral y de los listados y evidentemente eliminar la demanialización. Entonces, ese han sido los tres grandes fundamentos que obligan a tener un sistema de fuentes especial para los bienes municipales. Son singulares, están ubicados fuera de la ley de bienes del Estado, son históricamente más antiguos, están ligados a otros conceptos, sirven a otras funcionalidades y tienen otros intereses públicos que salvaguardar, fuera de que están siempre muy ligados al mundo del derecho de la propiedad como he señalado.
Los bienes municipales casi tienen una relación de diario frente al derecho a la propiedad, sobre todo predial. Eso por un lado, para que se entienda que ese espacio de los bienes municipales con sistema de fuentes tiene esos conceptos. Está claro que en ese sistema de fuentes hay bienes de dominio público municipal y bienes de dominio privado, como sucede también en Portugal. Los bienes de dominio público quedan marcados, evidentemente, por todo lo que manda nuestra Constitución respecto a la inembargabilidad, la no alienación y la imposibilidad de transferencia directa o inmediata. Todos esos elementos aparecen directamente sobre ellos, están protegidos por un montón de órganos administrativos, pero tienen en la tutela registral un elemento superior de protección. Pero distinto es el caso de los bienes de dominio privado. Y ahí sí quiero entrar en un fenómeno muy peruano, ¿sí? Porque me parece que esto es una clave también para hacer que nuestros estados, aunque yo sé que en Europa confían mucho en la administración, en Sudamérica y particularmente en el Perú, no confiamos en la administración pública. Creemos en la persona, en la subsidiariedad y en la idea de que los individuales podemos resolver nuestros propios problemas. Y no confiamos por situaciones como las que voy a explicar, en donde se ha utilizado de manera desmedida la demanialización para evitar la declaración de bienes de dominio privado de la administración. Hubo serios problemas en la década posterior a la salida de Fujimori porque las administraciones públicas no pagaban sus deudas. No pagaban sus deudas, hacían simplemente la declaración judicial respecto al justiciable que ganaba un pleito, y si el justiciable quería ir a embargar y secuestrar o hacer cualquier tipo de inscripción o de administración para cobrarse la deuda de la administración, utilizando un decreto de urgencia que dejó el gobierno de Fujimori, declaraba de mañales a todos los bienes, incluyendo aquellos que son sustancialmente de dominio privado y que no se utilizan de ninguna manera para servir a ningún interés público, que tenían más bien un efecto más de mercado, de especulación y de, evidentemente, posibilidad de operaciones mercantiles, que incluso se quedaban guardados esperando la mejora del precio especulativamente, ¿no? Entonces, con ese decreto de urgencia se protegía y se hacía una especie de manualización universal de los bienes de la administración, incluyendo las municipalidades. Ese fenómeno fue tocado por el Tribunal Constitucional peruano en una sentencia paradigmática y que cambió por completo el entendimiento sobre lo que implica los bienes de dominio privado, porque dijo claramente: hey señores, las declaraciones de demanialidad, las declaraciones de demanialización, sea por norma o por acto administrativo, tienen que estar justificadas en su funcionalidad utilitaria. Si no hay esa justificación casuística, que ya había adelantado este concepto, no se puede declarar algo por más que haya una apariencia de licitud del acto administrativo o de la norma reglamentaria o incluso de la propia ley. Tiene que haber justificación de diario para poder demostrar que ese bien sirve efectivamente al interés público de manera directa e inmediata. Si no se hace eso, ese bien inmediatamente, de manera automática, tiene que ser considerado como un bien patrimonial, un bien de dominio privado. Esa sentencia por primera vez marcó el trazado, el camino para poder diferenciar también en los bienes municipales cuando realmente estamos ante bienes de dominio público que tienen que quedar protegidos en esa escalera ficticia, ¿no? Que siempre hablamos en la red, en la escalera de demanialidad ficticia, en la parte más alta, porque sirve a las obligaciones de interés público y tiene que tener todos esos condicionantes y tutelas que incluso impiden, evidentemente, su embargo y su utilización como objeto de ejecución de sentencia, frente a otros bienes que, tan igual como en el patrimonio privado, tienen que ser utilizados para cualquier tipo de actuación de la heterotutela judicial, ¿no? Y que tendrían que quedar clasificados o para ser utilizados en operaciones de mercado o para ser destinados para pagar cualquier tipo de deuda que sea sentenciada por un juez. Ese espacio también creó la posibilidad de que esos bienes tengan que ser tratados, porque un elemento que no sucedía en ese momento era el mantenimiento como bienes estáticos, como bienes que no se movían, como bienes que estaban esperando algo. Pero en el fondo, como también lo ha escrito el profesor Pimiento en su libro, tiene que haber un círculo de la gestión del bien. Ese círculo de gestión del bien no diferencia si es bien de dominio público o bien de dominio privado. Tiene que existir para poder, por ejemplo, establecerse cuándo se tiene que transferir, cuándo se tiene que destinar a sentencias, cuándo tiene que hacerse líquido o cuándo, por ejemplo, se tiene que guardar y proteger para buscar algo. Entendiendo que en Perú, además, y eso es claro también, las operaciones de especulación urbanística tienen serias dudas de constitucionalidad, porque la administración pública está prohibida de hacer cualquier operación de mercado salvo ley expresa, cosa que no tiene en el caso de los bienes municipales inmobiliarios, ni tampoco de los bienes estatales ni regionales. Si se hicieran operaciones urbanísticas, especulativas o inmobiliarias, tendrían que tener una ley habilitante
por el mandato de nuestra Constitución, por como dije, nosotros estamos basados en nuestro sistema social y económico en la subsidiariedad horizontal, que es un elemento que también marca el esquema de desarrollo del dominio privado. Entonces, esta ha sido más o menos la historia cimentada, contada en 20 minutos o 25 minutos de lo que son los bienes municipales, por qué son tan singulares, porque en el fondo han permitido el desarrollo de la teoría de los bienes públicos ya a nivel estatal en nuestra ley, que es bastante importante, ¿sí? Y por qué también, de alguna manera, tiene que estudiarse metodológicamente de manera segmentada, ¿no? Por un lado los bienes municipales y por otro lado los bienes estatales, entendiendo que hay algunas comunidades de fuentes, pero que tienen singularidades que no pueden ser rebatidas. Entonces, eso era lo que quería presentarles y bueno, estoy atento a cualquier pregunta o duda, trataré de entender y responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por tu excelente intervenção. Agora o Jorge Passão vai fazer um comentário. Orlando, obrigado pela tua apresentação. Eu vou falar em português, nesta lógica do webinar com língua castelhana e língua portuguesa. A tua exposição foi muito clara na explicação da evolução histórica do regime dos bens municipais no sistema jurídico peruano e, sobretudo, foi muito útil para, numa lógica de comparada, de análise do direito comparado, perceber que há problemas semelhantes, mas também, às vezes, há pontos de partida distintos e soluções distintas daquilo que acabaste por partilhar connosco aqui neste webinar. O primeiro comentário que eu faria, e nesta lógica também de comparação com a realidade que me é mais próxima, que é o direito português, é a diferença que se encontra entre aquilo que o Orlando nos disse quanto à origem do regime dos bens públicos no Peru, que é uma origem inicialmente de regime de bens municipais, ou seja, os bens municipais corresponderam ao primeiro momento, ao primeiro nível de regulação legal daquilo que são os bens públicos no Peru, com as primeiras normas e os primeiros regimes a surgirem precisamente centrados na importância dos municípios para aquilo que é o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento local, por oposição àquilo que verificamos no sistema jurídico português. Em Portugal, os primeiros diplomas e os primeiros regimes sobre bens públicos e sobre domínio público foram regimes de nível estadual e, por isso, não só foram os primeiros, como hoje em dia, aos dias de hoje, ainda não temos em vigor um regime dos bens públicos municipais ou bens públicos locais. Ou seja, se no direito peruano aquilo que encontramos é não só um regime normativo consolidado, desenvolvido em matéria de bens públicos municipais, em Portugal encontramos a realidade oposta. Em Portugal encontramos uma omissão legislativa, uma omissão normativa, na grande maioria, naquilo que é a gestão dos bens municipais. As normas que são diretamente aplicáveis à gestão de bens públicos municipais, seja domínio público, seja domínio privado, são os princípios da gestão do património e, por isso, temos apenas um conjunto de princípios que são diretamente aplicáveis àquilo que é o domínio público e ao domínio privado municipal e temos também o capítulo do domínio público, que é também aplicável ao domínio público municipal, mas com uma grande omissão legislativa naquilo que é a maioria dos bens dos municípios, que é aquilo que corresponde ao domínio privado dos municípios, ao domínio privado municipal. E por isso há logo esta primeira nota de comparação no direito peruano, um regime sólido e consolidado de bens municipais, e no direito português não existe um regime especial propriamente dito, dirigido à gestão do domínio público municipal e do domínio privado municipal, e que a grande maioria dos municípios tem de colmatar esta falha legislativa com a aprovação de regulamentos, dos seus próprios regulamentos de gestão de património imobiliário, de domínio público municipal e domínio privado municipal. Outra nota muito clara que resultou da exposição do Orlando é a centralidade da via pública
a importância do domínio público rodoviário naquilo que é o património municipal. Isso também se passa em Portugal. Quando nós falamos do domínio público dos municípios, é sobretudo na via pública, enquanto conjunto de bens, não apenas a estrada, mas enquanto conjunto de bens que, sendo acessórios da estrada, correspondem ao principal bem dominial dos municípios. Esse é sem dúvida um ponto comum que encontramos aqui, quer a partir da exposição do Orlando, quer depois quando analisamos o direito português, quando analisamos o sistema jurídico português e o que ele dita em matéria de domínio público municipal. A via pública, a ocupação dos usos, o uso privativo, quer para fins de interesse público, quer para fins de interesse privado, junto à estrada, em zona de passeio, há um número significativo de usos que, do ponto de vista municipal, são realizados a partir daquilo que é a via pública, enquanto bem dominial, dir-se-á, o bem dominial central naquilo que é os bens públicos municipais, corresponde ao domínio público rodoviário, ao domínio público que tem a via pública como eixo estruturante desse conjunto de bens. Depois o Orlando falou-nos de um aspecto que também merece nota e comparação, nomeadamente com aquilo que se passa em Portugal, mas também noutros países, que é o modo como se classificam os bens como bens do domínio público, tendo-nos dito Orlando que essa classificação se fará por lei ou por ato administrativo. E aqui temos uma diferença que é estruturante entre diferentes países, em que, na verdade, no sistema jurídico português, tal como no sistema jurídico italiano, a classificação de um bem como bem do domínio público pressupõe sempre uma norma legal de classificação. Ou seja, não pode uma entidade pública, apenas por ato administrativo, reconhecer que um determinado bem, como está direta e imediatamente afeto a um fim público, ele entra no domínio público. Ou seja, naquilo que é o sistema fechado, por contraposição ao sistema aberto de dominialização dos bens, aqui temos uma diferença na lógica da classificação. É que no direito português, de acordo com a Constituição, e no direito italiano, de acordo com o regime legal aplicável, a classificação dos bens deriva sempre da lei, enquanto que no sistema jurídico peruano, que aqui também deriva da tradição espanhola, mas também no sistema jurídico francês, bastará um ato administrativo que reconheça que aquele bem que é propriedade do município e que está direta e imediatamente afeto ao fim público. E isso então significaria que esse bem integraria por essa via o domínio público. Mas isto não prejudica também a ideia que é comum ao sistema jurídico peruano e ao sistema jurídico português e a outros sistemas jurídicos da necessidade da dinâmica da dominialidade, o reconhecimento dessa dinâmica da dominialidade, que é a frase do Orlando, que também é uma frase muito importante para caracterizar algumas práticas da administração pública portuguesa, nomeadamente local, é a ideia de que às vezes o domínio público é usado como proteção antijurídica do património. Ou seja, a ideia de que por vezes os municípios classificam como bens do domínio público bens que não são do domínio público, nomeadamente porque já não estão afetos direta e imediatamente à satisfação de uma concreta finalidade pública. Isto é, já não há afetação material, já não há afetação fáctica. E na ausência da afetação material, na ausência da afetação fáctica, então é necessário que as entidades respeitem essa dinâmica do domínio público. O bem hoje pode estar no domínio público, amanhã o município tem de reconhecer que ele afinal já está no domínio privado. E que por isso essas categorias não são estáticas, essas categorias são dinâmicas e que obrigam a esta gestão do bem num ciclo, como dizia o nosso professor Julián Echeverri, é um ciclo do bem público que pode estar no domínio público ou pode estar no domínio privado em função dessa afetação, desde que no sistema jurídico português e italiano haja norma legal de classificação ou, noutros sistemas jurídicos,
bastando a afetação direta e imediata ao uso público. E por isso, esta ideia do dinamismo é muito importante, nomeadamente do ponto de vista judicial. Muitos casos em Portugal surgem nos tribunais porque um determinado município diz que aquele bem integra o domínio público porque o município internamente tem aquele bem cadastrado como um bem do domínio público, ainda que na verdade o bem nunca tenha sido afeto àquilo que é a finalidade pública que seria justificativa da sua dominialidade. E por isso não será apenas a ideia do dinamismo da dominialidade, mas a demonstração efetiva, a demonstração nos factos de que o bem se encontra direta e imediatamente afecto àquela utilidade pública, é de facto um aspecto que temos em comum e também, como o Orlando disse, do ponto de vista judicial. A importância das decisões judiciais, a importância das sentenças que reconheçam este facto, que reconheçam que se o bem não está direta e imediatamente afeto a um determinado fim, então ele já integrou o domínio privado. Aquilo que o município tem de fazer é reconhecer essa integração. No fundo, na verdade, aquilo que o município faz não é praticar um ato constitutivo, é praticar um ato declarativo. Porque, na verdade, se o bem já não está a produzir aquele fim, o que cumpre ao município fazer é reconhecer que, na verdade, o bem já não integra o domínio público, mas passou a integrar o domínio privado. E por isso, se quisermos, esse ato de reconhecimento é um ato com o efeito de retrospectividade, no sentido de que se reconhece uma realidade que se passou no passado. É um ato retrospectivo e não um ato constitutivo. E por isso, se o bem já não está no domínio público porque deixou de produzir a utilidade pública a 2 de janeiro, se o município só reconhecer a passagem para o domínio privado a 1 de março, na verdade esse é um ato de reconhecimento retrospectivo, porque na verdade o bem já não está no domínio público desde 2 de janeiro. E por isso esse dinamismo também se verifica naquilo que são os atos de reconhecimento, que até se pode, de acordo com a lei, chamar um ato de desafetação, mas que na verdade já é um ato de reconhecimento de que o bem já não está afeto. Aquilo que nós chamamos muitas vezes de desafetação é um ato de reconhecimento de que aquele bem já não estava no passado afeto à prossecução direta e imediata de uma utilidade pública, e por isso aquilo que nos diz o Orlando é também muito próximo daquilo que é um problema que também encontramos no direito português. O problema de uma proteção de bens que já não se encontram no domínio público, como se fosse um escudo que pode ou não possa ser utilizado, apesar de o bem já não estar afeto aos fins de utilidade pública que justificam essa dominialidade. E por isso, na verdade, no sistema jurídico português, quando nós falamos do domínio público municipal e dependendo da vigência, dependendo de uma norma de classificação legal, nós estamos fundamentalmente a falar do domínio público rodoviário, do domínio público hídrico nos termos em que a lei o preveja, no domínio público dos cemitérios e que sejam de propriedade pública e também naquilo que é o domínio público cultural quanto a determinados museus municipais, de acordo com a Lei Quadro dos Museus, a lei portuguesa do Lei Quadro dos Museus. E a partir daqui estaremos a falar do domínio privado. Ou seja, em Portugal, ao contrário daquilo que se passará no Peru, há um número muito significativo de bens do domínio privado que são afetos a utilidades públicas e direta e imediatamente afetos a utilidades públicas, mas que não mereceram a classificação legal como utilidades públicas dominiais. Ou seja, temos no direito português um domínio privado composto por um número muito grande, muito elevado de bens, em que na verdade são bens que estão direta e imediatamente afetos
a fins de utilidade pública, sejam parques desportivos, sejam piscinas municipais, sejam jardins, sejam parques de utilização coletiva, equipamentos públicos de utilização coletiva, ou seja, todos os bens que não mereceram a classificação legal como bens do domínio público. E por fim, o comentário àquilo que o Orlando nos falou da importância do registro, a importância do registro dos bens municipais e que, na verdade, tem aqui uma importância variada. A importância do cadastro, enquanto ato interno de reconhecimento, de identificação, de delimitação dos próprios bens, que nem sempre é fácil, a delimitar até onde vai o domínio público e quando é que começa o domínio privado, até tendo em conta o critério da afetação, a importância da delimitação dos bens por via de cadastro, definindo até onde vai a afetação, porque para além da afetação já não será domínio público, mas será domínio privado, nomeadamente atendendo aos limites verticais da propriedade pública. Nós podemos ter um bem do domínio público, mas que a partir de determinado limite vertical, seja no subsolo, seja no subsolo ou no sobresolo, na verdade, aí temos a possibilidade de ter estatutos jurídicos diferentes de domínio público e de domínio privado. E por isso o cadastro ocupa esta função muito importante, não apenas de identificação dos bens, mas de delimitação de bens do domínio público e bens do domínio privado, ou até, se quisermos, de zonas do domínio público e zonas do domínio privado, porque às vezes o mesmo bem pode, em função da afetação, ter zonas de domínio público e zonas de domínio privado, em razão do critério legal da afetação. Mas o registro em sentido próprio. O Orlando falava-nos da importância do registro para a defesa do património municipal, mas também na sua gestão com a propriedade privada, e em Portugal, recentemente, por via de um decreto-lei de 2023, o decreto-lei 90/2023, de 11 de outubro, também se estabeleceu algo que se dizia há muito tempo que era importante, que era que no registro predial existir uma obrigação de identificação dos bens do domínio público, determinando-se a obrigação de identificação no registro predial do domínio público mediante a abertura da respectiva descrição. E por isso, também em Portugal, muito recentemente, se estabeleceu uma forma de registro predial do domínio público de acordo com aquilo que encontramos no Decreto-Lei 90/2023, com as entidades, no fundo, a terem aqui o dever jurídico de, cumprindo com este diploma que alterou o Código do Registro Predial, proceder, uma tarefa que nem sempre é simples, muitas vezes, como estava a dizer, é bastante difícil, de proceder à identificação em registro predial, não apenas do domínio privado, esse sim registável em sentido próprio, mas a uma identificação do domínio público, de acordo com o que agora se dita neste regime. E por isso, eu diria que, focando naqueles que me pareceram os elementos centrais da intervenção do Orlando, que agradeço imenso, parece-me que encontramos aqui vários pontos de discussão, quer pela proximidade das questões, quer pelas soluções, às vezes parecidas, outras vezes nem tanto, mas que há claramente aqui um caminho comum e que a rede dos bens públicos também tem mostrado, em que os problemas jurídicos muitas vezes são os mesmos e as questões são muito semelhantes, com o contributo que deu, e muito bem, o Orlando com este webinar, e que eventualmente depois possamos também, noutras ocasiões e até por escrito, dar um contributo nesta comparação entre aquilo que é a gestão dos bens públicos municipais no Peru e a gestão dos bens públicos municipais em Portugal. Obrigado, Orlando. Muito obrigado, Jorge. Orlando, não sei se queres fazer um pequeno comentário ao comentário de Jorge. De lo que he entendido es que tenemos más cercanías que lejanías respecto a los conceptos que he brindado, ¿no?
Y esto tiene que ver en parte porque me parece que si enseñáramos derecho administrativo fuera de nuestros países, una de las cosas que podría utilizarse para llegar al alumno extranjero son los bienes públicos. Los bienes públicos realmente es un concepto occidental. No podemos dejar de darle ese valor. Fuera de todo eso, creo que también la clasificación bipartita de dominio público y dominio privado se mantiene en casi todas las legislaciones. Los españoles lo han complejizado un poco, introduciendo los temas de los bienes comunales, asuntos de régimen especial, pero en el fondo esa clasificación doble es un asunto que se replica en los países. Me parece que en donde están las diferencias en los bienes públicos siempre es en los asuntos de gestión y el desapoderamiento, ¿no? La salida del bien público del esquema de la titularidad pública. Es un asunto que cada legislación va dosificando, ¿no? Hay legislaciones como la portuguesa y las europeas en general que tienen un gran papel, por ejemplo, la valorización, es un elemento que entra en los esquemas de gestión de bienes, que el caso peruano es menor. Hay otras legislaciones como la mía en donde la tutela registral ha empezado a cumplir un papel fundamental, ¿no? Porque tenemos deficiencias de catastro en parte para bienes inmobiliarios. Entonces se intenta suplir esas omisiones con la idea del registro público que se ha utilizado muy bien para la propiedad privada a fin de que se extienda también para proteger al dominio público, cosa que hace algunos años atrás los civilistas de nuestros países no aceptaban, ¿no? Ellos solamente asumían de que la propiedad privada podía ser lo único inscribible dentro de los esquemas registrales, pero yo creo en la unidad del sistema, ¿no? La unidad del sistema jurídico creo que es la clave y por más que tratemos de diferenciarnos, en el fondo el derecho es un sistema en donde los conceptos se comparten y finalmente nosotros somos producto de las metodologías, pero no tenemos que generar una especie de aversión a utilizar cosas que provengan de otros derechos, ¿no? Y también a criticarlos, de a ver si nos sirven o no nos sirven y a tener la humildad de a veces introducir cosas que pueden haber funcionado en otros espacios o sectores jurídicos, ¿no? Eso por un lado. Pero además también noto algo que es interesante, ¿no? En el mundo portugués, el derecho sancionador, el ejercicio de la policía administrativa ha tenido un fuerte papel en la gestión de bienes públicos. O sea, por lo que veo, Jorge plantea esos temas, nosotros no lo tenemos tan desarrollado, fíjense. El elemento del derecho sancionador ha sido muy poco construido, a pesar de que somos un país que cree mucho en el derecho sancionador y eso puede dar fe, Joao, que le hemos comentado que acá empezamos hace 17 años a estudiar el derecho sancionador, pero a pesar de eso, el sancionador de bienes públicos es algo que no se ha desarrollado de una manera consistente. No tenemos conductas infractoras en ley, se ha hecho algo por reglamento muy básico, en general no se ha dado pie con bola en este tema y creo que es un campo que tendríamos que pensarlo a futuro, ¿no? El que sí ha empezado a desarrollarse de una manera bastante embrionaria en Perú es la policía administrativa, ¿no? Esta idea de fiscalización, de utilización de la tecnología para poder controlar bienes, de la revisión periódica para poder establecer esta perspectiva dinámica sobre la funcionalidad. Eso sí ha empezado a surgir y sobre todo porque se ha empezado a trasladar los sistemas de deslinde, que era un asunto que siempre fue problemático para la policía administrativa, ¿no? Lo han empezado a utilizar bien y sobre todo un elemento que es clave para poder tener la cláusula de cierre, si quieres, de la policía, que es el desahucio en vía administrativa, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, en Perú, para poder sacar a una persona que poseía ilícitamente bienes públicos y particularmente bienes demaniales, tenía que irse al Poder Judicial y utilizar la heterotutela. En la actualidad eso ya se superó y utilizando evidentemente los rastros españoles, que siempre son un referente para cosas que hacemos acá, se construyó por ley la primera versión del desahucio en vía administrativa, que luego se ha ido perfeccionando y reglamentando y permite en la actualidad el poder desapoderar a cualquier persona, a cualquier tenedor material de un bien, sobre todo inmobiliario, que no tenga un título jurídico justo y que peor aún esté dentro de espacios o bienes de titularidad demanial. Entonces, con todo eso ya la administración va con la fuerza policial y simplemente desalojan y controlan. Entiéndase también que Perú pues tiene, es el cuarto país en alcance territorial de Hispanoamérica. O sea, detrás de México, Brasil y Argentina está Perú. Por tanto, controlar este territorio no es sencillo para la administración y no teniendo ese instrumento se produjeron un montón de latrocinios sobre el ejercicio de la demanialidad, porque mucha se apoderó y transformó incluso jurídicamente, de manera ilícita,
bienes de dominio público para hacerlos propiedad privada. Por eso es que hubo una reacción muy fuerte hace 15 años en este campo para permitir el uso del desahucio en vía administrativa y eliminar para siempre la aplicación de los interdictos en vía judicial, que creo que era un mecanismo que no estaba bien adaptado a lo que se necesitaba en Perú. Entonces, hay muchos campos de conexión. En el fondo es eso, porque bebemos de la misma comunidad jurídica, somos parte del derecho continental y en esto, virtud aparte todos, creo, de la comunidad nuestra, no hemos bebido del mundo anglosajón. El mundo anglosajón no ha tenido un gran impacto en la teoría de los bienes públicos y seguimos teniendo, si se quiere, un purismo en esta dogmática, ¿no? Que creo que hay que cuidarla, es un patrimonio común que hay que cuidarla, que hay que enseñarla a otros y que en el fondo nos permite tener un lenguaje jurídico que lo podemos entender en los dos lados en los dos lados, tanto en Europa como en América, en los dos lados del océano, ¿no? Y finalmente eso también nos permite formar mejor, porque entendiendo estas cuestiones, las personas que se formen en esto podrán perfectamente ejercitar en un mundo tan globalizado los asuntos de bienes públicos sin mayor problema. Y evidentemente también se puede generar posgrados más internacionales, que creo que es también un efecto práctico de una teoría común de los bienes públicos, más allá de lo que son los bienes comunes, que es otra discusión, ¿sí? Los bienes comunes de la humanidad, que es otra discusión. Eso era lo que quería decir yo. Muchas gracias, Orlando. Un saludo cordial también a Gerardo Alvarez, que está con nosotros ahora, que es también coordenador de la Rede Internacional de Bienes Públicos. E vamos agora abrir o debate. Pedia, quem quer colocar alguma questão ao professor Orlando Vinholo, pedia só para a pessoa se identificar. E depois pode falar. Eu não sei se no chat houve alguma questão que tenha sido colocada, tenho a impressão que não, pois não? Acho que não. Mas então, se alguém quiser intervir e colocar alguma questão ao professor Orlando Vinholo, faz favor. Queres começar tu, João? Então, se calhar só uma uma pergunta rápida para o Orlando. Que é o concepto de bienes patrimoniales, que son los bienes del dominio privado municipal, no son los bienes del dominio público. La pregunta es si también en Perú hay al igual que existe en Italia, una distinción entre bienes patrimoniales municipales disponibles y no disponibles. Bienes patrimoniales que tienen una utilidad pública, que son los indisponibles, y bienes patrimoniales municipales que perderam a utilidade pública, que não terem mais utilidade pública e que são disponíveis. Orlando. Sí, a ese nivel de sofisticación italiana no hemos llegado, ¿no? O sea, los italianos han ido mucho más allá porque en el fondo están tratando de extender las protecciones de demaniales hacia el bien de dominio privado, que es una tendencia, ¿no? Es un imán la demanialidad porque permite de alguna manera tener control sobre incluso los bienes que no son necesariamente utilizados para el interés público, pero claramente sí. Hablas de Perú, no hemos llegado a ese nivel porque en principio estamos en una parte bastante incipiente respecto a cómo tenemos que gestionar los bienes de dominio privado. Y esto se debe a que no solamente el campo municipal, en general ha habido una fuerte irrupción de legislación sectorial. El profesor Pimiento lo sabe porque conoce muy bien el régimen de extinción de dominio peruano. La aparición de regímenes sectoriales en donde la administración adquiere e ingresa un montón de bienes que vienen del mundo privado hacia el patrimonio público y que luego no sabe qué hacer con ellos, es la demostración más ferviente de que en el Perú no hemos tomado en serio cómo construir una gestión alrededor de esos bienes de dominio privado, que por ejemplo los italianos sí lo han hecho, porque evidentemente tratan de identificar las posibilidades de controlar, de vigilancia y también saber cuándo aquellos pueden ser transferidos o no, cuándo entran en los esquemas, además de operaciones de mercado, cuándo pueden ser aprovechados por derechos reales que no sean de propiedad. Eso en Perú todavía nos falta construir porque en el fondo no estamos haciendo un aprovechamiento correcto de estos bienes ni tampoco permitiendo que la administración cree fideicomisos públicos para pagar deudas, que es algo que creo yo es el gran hándicap
de nuestra administración. Los bienes de dominio privado, en principio, para mí, deberían estar destinados a pagar la enorme y cuantiosa deuda que tiene la administración pública con particulares, que creo que haría justicia en parte y también permitiría que el sistema judicial nuestro tenga capacidad para ejecutar lo decidido, ¿no? Eso, digamos, haciendo un atisbo conceptual a futuro. Sí. Gracias, Orlando. Julián Pimiento, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, buenas tardes a todos. Aquí, pues primero agradeciéndoles por ese evento importante y por haber hecho parte a la red pues de este ejercicio con Lisboa, que creo que es muy importante para todos y además es parte de un ejercicio constante de pensamiento en términos, o al menos alrededor del dominio público. Y en general de los bienes públicos, y creo que hacia allá va mi pregunta, y es justamente Orlando, y también para Jorge, eh, eh, me parece que nos hemos centrado siempre en la discusión sobre el dominio público. Sé que la conferencia iba en esa línea, pero mi pregunta va hacia el dominio privado, porque mi sentimiento es que la doctrina ha sido casi criminal en relación con el dominio privado, no la ha tenido en cuenta y hay yo pensaría que la teoría tradicional de la idea del dominio privado como una especie de propiedad privada, sometido a un régimen privado, pues es falsa por dos razones. La primera, pues porque no hay una propiedad privada, un solo régimen de propiedad privada, pero la segunda es porque el derecho administrativo aparece siempre en esa relación. Entonces, no sé si se sale de la conferencia, pero solamente para contarles, la ciudad de Medellín tenía 64.000 bienes de dominio privado. Entonces, estamos hablando de una masa extraordinaria de bienes digamos, unos usos totalmente diversos que no tienen, o al menos no parecen estar, o no parecen seducir la teoría del derecho administrativo, si es que podríamos aplicar una teoría del derecho administrativo ahí. Entonces, no sé si eso se sale de la conferencia, pero la intervención de tanto de Jorge como de Orlando me genera como esa inquietud. Bueno, si quieres respondo a la Orlando, inquietud ¿quieres empezar, de Orlando? Julián. Sí, es que realmente hay muy pocos trabajos en nuestro idioma y en general en Hispanoamérica sobre bienes de dominio privado. En el fondo trata también de un tema de cómo se relaciona el patrimonio público con las operaciones del mercado en general, ¿no? En nuestro país, en Perú, la administración no podría hacer actividad privada con esos bienes si es que no hay ley de respaldo, y eso no se ha hecho por la subsidiariedad horizontal que señalé. Entonces, primero hay que partir de eso para poder darle la cobertura y licitud a la actividad que haga la administración respecto a las gestiones de mercado de estos bienes, para empezar, porque no puede ser un especulador inmobiliario, no puede ser un gestor inmobiliario, tampoco puede ser un gestor de bienes muebles. Eso tiene que estar hecho de una manera prefijada por el Parlamento en el Perú. En segundo lugar, y vuelvo a repetir algo que creo que es clave. Los bienes de dominio privado no pueden servir para una especie de incremento patrimonial perpetuo de la administración. Para primero tiene que pagar sus deudas y sus pasivos. Y en el Perú son cuantiosas, o sea, y eso lo pueden dar fe muchos de los colegas que ustedes conocen de mi país, en donde claramente las ejecuciones de sentencias no se logran porque las administraciones siempre tienen vericuetos procesales para evitar el pago de la deuda. Entonces, si algo tiene que establecer esta estructura dogmática futura, tiene que ser que la administración primero liquida lo que debe y luego a partir de eso puede hacer alguna operación de mercado realizando aprovechamientos bajo derechos reales o utilización instrumental del derecho privado mercantil o incluso el derecho al endeudamiento, que también es un tema típico de los mecanismos de comercio internacional. Entonces, si es cualquiera de esas fórmulas, pero primero pagando lo que debe. Entonces, sí, te doy la razón, Julián, en que la doctrina de nuestros países no ha hecho lo necesario para estudiar esto de una manera, digamos, sistémica, de una manera que además entienda la aplicación instrumental de fuentes del derecho privado y que en segundo lugar muestre equilibrios, ¿no? Que esa es la clave en el fondo que creo el administrativo siempre tiene para dar respuestas a los problemas. Jorge. No direito português e na doutrina portuguesa, o problema é o mesmo, ou seja, temos poucos trabalhos dedicados ao estudo do domínio privado, com a agravante
no caso do domínio privado municipal, como disse há pouco, não há sequer um regime legal sobre a gestão do domínio privado municipal. Ou seja, não só há o problema da falta de elaboração dogmática daquilo que é o domínio privado, de que direitos públicos podem ser constituídos sobre o domínio privado, de que direitos privados podem ser constituídos e em que termos, ainda que, obviamente, haja alguns escritos, há alguns escritos sobre o assunto, não há um trabalho de folgo, não há vários trabalhos dedicados exclusivamente ao estudo do domínio privado numa lógica monográfica. E, sobretudo, o problema depois na gestão. Os municípios têm poucas normas sobre o domínio privado, a não ser as normas de competência, as normas de atribuição de competência entre Assembleia Municipal e Câmara Municipal quanto àquilo que são as decisões de alienação ou constituição de direitos e os princípios gerais aplicáveis ao direito administrativo, à atividade administrativa e os princípios gerais da atividade patrimonial pública. E por isso, tirando estes princípios e aquilo que são as normas de competência que resultam daquilo que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal podem ou não decidir em matéria de bens, há também um vazio, e esse vazio tem de ser muitas vezes resolvido com a identificação ou por via de regulamento de diferentes figuras, porque depois a questão do domínio privado é uma questão que, grosso modo, incide sobre que figuras contratuais, que instrumentos de gestão é que devem ser usados, mas também que atos administrativos podem ser praticados na lógica da destinação ou não destinação dos bens. Os bens podem ser, em que circunstâncias é que pode ser mudada a sua destinação, se é necessário a prática de um ato de revogação da destinação atual para que se adote uma nova destinação de um bem do domínio privado, se é necessário fundamentar esses atos sempre que se muda a destinação de um bem do domínio privado, e se para, por exemplo, é possível constituir um direito privado, um direito real privado, para prosseguir fins públicos através do domínio privado, e em que termos é que se conjuga, por exemplo, a constituição ou a celebração de um contrato de comodato para fins de interesse público ou para fins de utilidade pública, como é que se conjuga a cedência de utilização de um bem do domínio privado com a possibilidade alternativa de celebrar um contrato de comodato, ou, por exemplo, como é que se conjuga a constituição de um direito de superfície com a possibilidade de um contrato de cessão do direito de exploração de um bem do domínio privado. As hipóteses de gestão são muitas e a clareza das soluções é pouca. Ou seja, há muitas hipóteses, muitas oportunidades de gestão do domínio privado, mas a clareza das normas, a clareza dos instrumentos ainda é muito reduzida. E por isso as entidades podem fazer muito com os bens municipais, mas infelizmente ainda beneficiam de pouco clareza e às vezes pouco rigor, muito por culpa do legislador, na identificação de quais os contratos, quais os instrumentos, quais os limites a esses contratos. Quando é que se deve recorrer a uma figura do direito público ou quando é que se deve recorrer a uma figura do direito privado na gestão do domínio privado. São, de facto, questões que muitas vezes estão por resolver e que temos em conjunto com a administração pública, em conjunto com a doutrina, de tentar resolver aos poucos, nomeadamente até com estes pequenos contributos de encontro científico sobre este assunto. Muito obrigado, Jorge. Bom, então, resta-me agradecer neste modelo, que sou um modelo de webinars curtos, resta-me agradecer ao professor Orlando Vinholo, professor da Universidade de Piura, a excelente intervenção sobre o tema do domínio público e do domínio privado municipal. Dizer que vamos fazer um novo webinar que será no dia 12 de dezembro, não é, Jorge? 12 de dezembro.
Exatamente, No dia 12 de exatamente. dezembro, iremos fazer um novo webinar, 10 de dezembro. peço desculpa, 10 de dezembro, com o professor Héctor da República Dominicana, que também nos vai falar sobre o tema do domínio público e que defendeu há pouco tempo, há menos de um ano, na Universidade de Externato, da Colômbia, a sua tese doutoral, e, portanto, será também uma excelente oportunidade para nos voltarmos a encontrar, também sobre um tema essencial e para este diálogo científico e este diálogo académico. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, aos amigos da Rede Internacional de Bem-Bienes Públicos, em especial aos professores Gerardo Alvarez e Julián Pimento, ao Orlando, um saludo muito especial, muito obrigado a todos e encontramos então no dia 10 de dezembro para o próximo webinar. Um abraço e boa tarde.